Bueno, me gozo mucho de verlos que se saludan. Espero que no se me haya olvidado nada por decirles. ¿Todo bien? Vamos a orar. Vamos a orar por este mensaje. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo en medio de nosotros. Lo que hiciste en el 2024, tremendo, Señor, como nos proveíste para todo lo necesario, Señor, y así sabemos que harás para el 2025. Gracias porque tus ángeles han acampado alrededor de esta iglesia, acampado en el hogar de cada uno de los aquí presentes y los que nos están mirando en vivo, Señor. De toda la familia de la ICSI ha recibido tu bendición, tu amparo, Señor. Gracias. Señor, necesitamos de ti, Señor. Necesitamos, Padre Celestial, de tu sabiduría, del entendimiento que solo tú nos puedes dar, Señor, en este día. Te pedimos, Señor, que tú seas enseñándonos hoy. Personalmente te doy gracias, Señor, porque aún puedo seguir enseñando tu palabra, Señor. Aún estoy viva, Señor. Aún, Señor, tengo fuerzas para seguir, Señor, entendiendo tu palabra, Señor. Gracias, bendito Señor. Gracias por tu presencia, mi amado Espíritu Santo, como sombra a nuestra mano derecha, al lado de todos y cada uno de nosotros, Señor. Que no sea nada de lo mío, ni mis gestos, ni mis dichos, ni nada, solo lo tuyo, Señor. En tu nombre, mi Señor Jesucristo, hemos orado. Amén y amén. Bueno, muy bien, mis amores. Ojalá que empecemos con Biblia, papel y lápiz, porque vamos a hacer como una secuencia tal vez. No he hablado con los ancianos, pero lo voy a comentar. Es importante para este año. El título de esto se llama En el 2025 seamos bienaventurados. Amén. En el 2025 seamos bienaventurados. Como introducción quiero hacer un repaso rapidito de la semana pasada, cuando hablamos de la genealogía del Señor Jesucristo en Mateo 1:17. De allí, interesantísimo que la lean ustedes una y otra vez y se den cuenta de las maravillas que allí hay. Vimos que durante miles de años Dios Padre guió, instruyó, preparó, probó diferentes vidas de hombres y mujeres para que hicieran parte de 42 generaciones que forman la genealogía de nuestro Salvador. Y es supremamente importante estudiar las personas que hay allí. Yo lo he hecho y realmente se da uno cuenta cómo la mano de Dios está sobre ellos. De esto sacamos en claro que Dios nunca está de afán, ¿cierto? Eso fue lo que dijimos. Él nunca hace las cosas a la carrera y nos está enseñando a que no hagamos nosotros las cosas a la carrera también. Y nos dejó muy sembrado que nuestra posición es guardar silencio ante Jehová y esperar en Él. ¿Cierto? Eso dice el Salmo 37:7. Guardemos silencio y esperemos su respuesta, sin afanes. Eso vamos a hacer en el 2025, fue lo que hablamos. Y en una de estas madrugadas en que yo me levanto a orar, a alabar al Señor, a leer la palabra, pidiéndole al Señor que me guiara. ¿Qué quieres tú para el 2025? Es una responsabilidad muy grande. ¿Para qué? ¿Cómo quieres que dirijamos la iglesia, que le enseñemos a la iglesia? Y me habló de que él quería que iniciáramos con Mateo 5:1 a Mateo 7:29, que eso es el Sermón del Monte.
Y específicamente, yo vine aquí y le conté a Sandro, Estelita, que el Señor me había hablado de que debíamos empezar que Él quería que yo empezara a enseñarles, repasáramos, porque todos nos las conocemos, las bienaventuranzas. Pero entonces eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a estudiar las bienaventuranzas. Por eso les pido que Biblia, papel y lápiz. Estudiando para esto aprendí que Mateo es un libro escrito para obtener fe. Y eso es lo que vamos a necesitar nosotros para el 2025. Mateo comienza haciendo también énfasis en que todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en el Señor Jesucristo. Tenemos que saber que la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. Y tenemos que conocerlo para contarle a otros que la palabra es la misma, que nosotros no podemos llegar a cambiar y decirlo. Tales partes del Antiguo Testamento, de tal parte aquí ya no se usan, eso ya no se hace así. Cuidado con eso, huyan cuando les digan eso. Mateo es el único de los 3 evangelios sinópticos que menciona la iglesia. Ustedes se acuerdan cuando ese pasaje en que el Señor Jesucristo le dice que él como Pedro, como piedrecita, ¿cierto? Y él como la roca, sobre él edificaría su iglesia. Es el único. Marcos y Lucas mencionan parte de ese pasaje, pero no mencionan esa charla entre el Señor y Pedro. Es muy importante. Mateo tiene una visión de la iglesia, de a dónde iba el Señor. Entonces es importante que nosotros nos centremos un buen tiempo en el Evangelio de Mateo. Hoy vamos a iniciar entonces para que abramos nuestras Biblias en Mateo 5. Vamos a ver las bienaventuranzas, como les digo, son 12 versículos, no creo que alcancemos a todos, pero paramos cuando Dios diga. No quiere decir que sea a las 2 de la tarde, no. Cuando Dios diga es cuando hay tiempo de tomar la Santa Cena, mis amores. Entonces, en las bienaventuranzas nos describen al auténtico discípulo, y eso tenemos nosotros que autoexaminarnos y saber si sí estamos encaminándonos para recibir las recompensas o las bienaventuranzas que allí están escritas. Cuando nosotros leemos las bienaventuranzas, ¿cierto? Pensamos, es como el carácter de una persona y de otra y que no todos somos iguales, ¿no? Eso no es así. Las bienaventuranzas son rasgos, más en unos que en otros, pero todos nosotros que somos sus hijos debemos tener esos rasgos de las bienaventuranzas. Y el Señor lo espera así, familia amada, que todos. Así que entonces lo que vamos a hacer hoy, cuando estudiemos algunas de ellas, examinémonos, miremos, yo sí soy ese discípulo, el discípulo que Jesucristo quiere ser. Si nosotros vamos y leemos allí en Mateo 1, Mateo 5:1, dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Si nosotros vemos antes, los capítulos anteriores, el Señor venía muy reciente de 40 días de oración y ayuno, de una tremenda prueba con el enemigo. Había ya conocido a Pedro y a 4 de sus discípulos. Esto era reciente, empezando su ministerio. Y nosotros lo vamos a hacer porque estamos empezando el 2025, ¿cierto? Entonces era muy reciente.
Y él ve allí a una multitud que se reúne porque pues él ya se había dado a conocer, había ido a predicar a algunos lugares, la gente ya lo conocía. Entonces estaban esperando que él llegara. Y él va y se sienta allí con ellos. Y dice aquí, y vinieron a él sus discípulos. En otros de los evangelios da la impresión que él llamó a sus discípulos y dijo, vengan para acá y se sientan aquí. Como la alabanza, ¿no? Siéntense aquí adelantico donde yo los vea dónde están. Entonces llamó a los discípulos. Y tenemos que notar entonces que él le está hablando a la multitud porque le da compasión de la multitud. Nadie mejor que en él está la descripción de las bienaventuranzas. Entonces él siente compasión de una multitud perdida, una multitud que por generaciones ha sufrido esclavitud, ¿cierto? Exilio, una cantidad de cosas, y él está viendo allí. Y empieza a hablar, pero realmente la intención de él era dirigir ese mensaje a sus discípulos. Como es la intención de él hoy en día, que este mensaje sea dirigido a cada uno de ustedes. Amén. Así que dígale a su vecino, vea, es dirigido para usted. Y dígale al lado y a la derecha, a la izquierda, porque si no usted de golpe queda sin la bendición. Dirigido para usted en esta mañana. Aclaremos entonces qué es para nosotros los cristianos las bienaventuranzas. ¿Qué son? Es el gozo y la satisfacción espiritual que perdura, mis amados. Repitan ahí, es el gozo y la satisfacción espiritual que perdura a pesar de las circunstancias. Pueda que estemos pasando dolor, hemos perdido una persona, hemos X aflicción, pero nosotros debemos permanecer. Esa es la bienaventuranza que nosotros debemos tener permanentemente. El gozo de la salvación permanentemente, no importa lo que nos rodee, ¿cierto? El hombre en general allá afuera, el hombre busca ser bendecido, busca ser bienaventurado, pero lo busca equivocadamente porque lo buscan a través de un empleo, a través de dinero, de fama, de poder. Y eso no satisface, eso lo conocemos muy bien, ¿cierto? Entonces nos vamos de una a Mateo 5:3. Tenemos en la versión toda la Reina Valera 60. Y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo espero que todos sean pobres en espíritu. Yo quiero ser pobre en espíritu, bien pobre en espíritu. Y que todos ustedes lo sean también. Porque como les digo, las bienaventuranzas son características, rasgos que hablan de que somos hijos de Dios. Si no somos así, busque serlo, por favor, busque serlo. Este versículo no significa que la persona esté sumergida en la pobreza financiera. Eso no tiene nada que ver con eso. Al contrario, Dios nos quiere ver bendecidos. Por eso nos dicen, siembren para que yo les pueda dar. Él quiere que nosotros seamos bendecidos, mis amores. Ser pobre en espíritu significa depender solo de Dios para suplir nuestras necesidades. Depender solo de Dios. El cuento de las loterías y no sé qué otros inventos por ahí. Mentiras. Nos traen ataduras y pobreza. El punto 2, reconocer que separados de nuestro Padre Celestial no podemos enfrentar ni la vida aquí terrenal y mucho menos la vida eterna. Separados de Dios. No sé ustedes, yo creo que igual que yo no podemos hacer nada.
Somos inmensamente ricos porque tenemos al Señor en nuestro corazón. Sin Él no tenemos nada, mis amores. No tenemos nada. El punto 3 es reconocer a todos como superiores a nosotros. Eso es importantísimo, que nosotros podamos reconocer a todos como superiores a nosotros. Y Pablo nos lo enseñó. Lo hemos leído en Filipenses 2:3, ¿cierto? En Filipenses 2:3. Allí dice, nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien, con humildad. Esto de la rivalidad y la vanidad y todo eso son de las cosas que hablábamos cuando los niños estaban aquí al frente. Son cuestiones que hemos venido adquiriendo a través de los años por eventos, golpes de la vida. Entonces creemos que nosotros mismos vamos a defendernos y hacer justicia. Eso no es así, mis amores. Entonces nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, amándonos los unos a los otros. Que lo sepan por nuestro amor, como dice nuestra frase, lo sabrán por nuestro amor. Eso es importantísimo. Lo opuesto a ser pobre en espíritu es tener un espíritu altivo. Si su mercedcito tiene un espíritu altivo, examínese. Pídale al Señor perdón y busque ser un pobre espiritual. Amén. La recompensa para los pobres en espíritu es que reciben el reino de los cielos. ¿Cómo les parece? Recibimos el reino de los cielos, o sea, recibimos el perdón de pecados y la atención continua de Dios aquí y eternamente. Aquí y eternamente. Si usted no siente con frecuencia la presencia del Señor, examínese, busque ayuda. Dios lo va a ayudar. Leamos Mateo 5:4. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos reciben consolación. Mi maridito decía que aquí en la isla hasta los hombres lloraban, ¿cierto? Claro, qué bendición, hay que llorar. Yo tuve la visita de un hombre aquí que no me voy a extender. El viernes con Sandro lo atendimos y ese hombre nos habló todo el tiempo con los ojos llenos de lágrimas. Cuando yo estaba preparando esto me acordaba de él. Así los ojos aguados, relatando su vida. Entonces, este versículo, mis amados, describe a quienes tienen un corazón que se quebranta. Un corazón que se quebranta, mis amados. Que se quebranta con frecuencia. Algunos decimos, ay, qué pena, es que soy tan chillona. No nos dé pena. Y se quebranta la persona sobre todo cuando es algo espiritual. Entonces, esos son los que lloran y Dios nos ama a todos los que lloramos. No se sienta mal porque llora, ¿no? Tragando saliva y aquí a veces yo me pongo a veces, no, a tragar saliva porque que la cámara, que no sé qué, no, bueno, ok. Entonces, estos son quienes sienten desesperante aflicción y sufrimiento por sus pecados y los de otros. Si usted llora pensando en su familia que aún está perdida, no le dé pena llorar ante el Señor, que Él tiene recompensa para esas lágrimas, mis amores. Son también los que lloran agradecimiento y dolor auténtico cuando nos ponemos a pensar. Cuando nos ponemos a pensar que Cristo murió en la cruz por toda la humanidad, llevando mis pecados y los pecados de todos, y que sufrió tan terriblemente. Y la recompensa aquí para los que lloran es que recibirán consolación.
Consolación es esa paz interior y esa seguridad. Y nosotros aquí en la ICSI hemos aprendido a tener paz y seguridad de que somos salvos, amén. De que las cosas se pueden poner muy difíciles, pero nosotros somos salvos. Es donde hay plenitud de gozo y donde vivimos guiados por el Espíritu. Sabemos que no hacemos nada que no es la voluntad del Señor. Y vemos su mano poderosa sobre nosotros. Eso es ahí bien importante, mis amados, bien importante. Que nosotros le lloremos al Señor cuando no sepamos tomar una decisión, le lloremos al Señor cuando nos hemos sentido heridos y le entreguemos a Él todas nuestras cargas. El versículo que podemos aplicar allí y que describe a estas personas o bendice a estas personas es Apocalipsis 7, 17. Dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Por eso les digo que no solamente aquí, sino en la eternidad. Y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces, cuando querramos llorar, lloremos, porque el Señor de todas maneras nos enjuga las lágrimas aquí y también lo promete allí en Apocalipsis que lo seguirá haciendo. Amén. Vámonos a Mateo 5:5, mis amados. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos. Los mansos tienen un espíritu fuerte. ¿Sabían eso? Estudiando, yo estoy siguiendo un libro, lógicamente, para poderles traer algo bien presentado a ustedes. Y dice que el manso es un hombre con un espíritu muy fuerte, pero es una persona que tiene control y dominio propio. Entonces, es sencillo, es abierto a aprender, no es altivo, quiere aprender, dispuesto a aprender, ese es el manso. Aquellas personas difíciles de enseñarles, difíciles de querer aprender, de decir, muestre cómo es, yo no sabía cómo es eso, muestre para acá, muestre, déjeme ver, pero el que no quiere aprender no es manso. Entonces, si alguno de nosotros tenemos esa característica, Señor, ayúdame. Ayúdame porque como hijos de Dios, como discípulos, debemos ser mansos, dispuestos a aprender las cosas. Así que creamos que no las sabemos todas. El manso nunca cree que tiene todas las respuestas. Difícilmente se irrita, es una persona muy humilde. El ser manso no tiene nada que ver con la debilidad de carácter. Nada. Nada que ver. El manso es muy disciplinado porque se deja controlar por Dios. El que quiere inmediatamente defenderse, el que quiere decir, este no, dice, y eso así debemos ser todos. Yo espero, Dios está oyendo, Él me defiende. Amén. Entonces tiene todo su ser bajo la sumisión del Señor. La recompensa, dice, heredará la tierra, porque tiene paz en el alma. Todas las tensiones, todas las angustias las lleva al Señor Jesucristo. Siempre está en paz consigo mismo.
En la actualidad y en la eternidad seguirán disfrutando de la tierra y de todo lo que van a encontrar allá en el cielo al lado del Señor. El manso, a veces en nuestro carácter, como les decía yo, cosas que vamos adquiriendo durante la vida, a veces uno oye decir, uy, es que esa persona no le corre ¿qué? Sangre por las venas, ¿sí? ¿Han oído? Un manso no tiene por qué preocuparse. Una cosa es que sea un majadero ahí que no quiere hacer nada. No, ese no es, porque estamos hablando de hijos de Dios, ¿cierto? Pero muchas veces sí, y las mamás a veces somos tan imprudentes. Ay, es que no se mueve, es que... Pero puede ser que es un manso. Y ese manso está disfrutando de la plenitud del Señor, mientras que uno está afanado y en carreras y angustiado. Entonces, el versículo que los describe está en 2 de Timoteo 1:12. Me encanta porque el manso sabe, confía en lo que le espera. No importa lo que le digan, cómo lo critiquen, si llora a escondidas, él por nada se ofende. Miren, por lo cual, dice así, por lo cual asimismo padezco esto. Tenemos que leer el contexto anterior, pero es una persona mansa, aguanta lo que tenga que vivir, lo que esté viviendo en el momento. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. El manso no se avergüenza, no me avergüenza, porque yo sé a quién he creído. El manso sabe quién es el Señor y lo que le espera. Estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Nosotros debemos saber que todo el bien que hagamos, así nos digan majaderos, todo el bien que hagamos, las veces que tengamos que poner la otra mejilla, sabemos que Dios tiene todo eso guardado allá como un depósito para nuestra vida eterna. Entonces lo que nos digan alrededor nos rueda, mis amados. Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Volvámoslo a leer. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta es la persona que auténticamente desea llevar una vida transparente. Se esfuerza por aplicar la palabra de Dios en su vida. Se esfuerza. Pero el problema, mis amados, está en que ninguno de nosotros somos perfectamente justos. Sabíamos eso, ¿cierto? Yo puedo tener hambre y sed de justicia, pero ninguno somos justos. Entonces, es por esa razón que aprendí eso y me encantó, que el Señor no dijo bienaventurados los justos. Esa es la razón que dice es los que tengan hambre y los que tengan sed. Son dos cosas diferentes. Porque cuando uno tiene hambre y sed de algo es porque ¿qué? Desea, ¿cierto? Tiene hambre, tiene sed, desea calmar ese hambre y esa sed. Entonces, esos son los bienaventurados, los que tenemos hambre y sed de la justicia de Dios, de conocer a Dios, de la palabra de Dios, de estudiar la palabra, de venir a los servicios, todos los que estemos planeando
No que porque fui el domingo ya no voy más. Y no tenemos sino uno al mes, los miércoles. Que haya sed, que haya hambre de tener un discipulado, que haya hambre de sentarse solo a estudiar la palabra, a orar. Entonces ahí seremos bienaventurados. Si como discípulos de Cristo usted no tiene esa hambre y esa sed, pídale perdón a Dios. Pídale perdón a Dios. Si usted no lee la palabra, si para usted no es un gozo planear para venir el domingo, si usted no arregla la ropita que va a traer el domingo, el sábado está planchando por la noche, está pensando cuáles son los zapaticos, los adornitos que se va a poner. Si el caballero no está mirando a ver si su ropa está lista, si le tienen la camisita planchada o no, todo organizadito para no llegar tarde, para madrugar y llegar aquí al servicio. Eso es hambre y sed, mis amados. Eso es lo que quiere decir. Y si tenemos esa hambre y esa sed de aprender, vamos a mirar entonces cuál será esa recompensa. El Señor dice que entonces seremos saciados. Seremos saciados. ¿Saciados de qué o cómo? El ser saciado nos habla de una vida abundante. Si yo estoy saciada, yo tengo una vida abundante. Tengo una vida abundante. El versículo es Efesios 3, 19. Efesios 3, 19. Entonces dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y lo que nos diga el versículo 18, 17, 16 de Efesios 6 tiene que ver que con todo eso que nos ha enseñado, además debemos conocer, deseo de conocer el amor de Cristo. Deseo de conocer el amor de Cristo. Yo quisiera saber si usted ha analizado de alguna manera, ha analizado de alguna forma el amor de Cristo por usted en el 2024. ¿Usted lo ha visto? ¿Qué bendiciones? ¿Qué cambio hubo en su vida? Entonces, para poder nosotros darle gracias a Dios y para poder esperar aún más, porque es una vida abundante, aún más en el 2025. Una vida abundante, mis amados. Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y una vez más les recuerdo, analícese, ¿es misericordioso o no es misericordioso? Como discípulos del Señor, como hijos del Señor, tenemos que ser misericordiosos. Ahí no, o sea, ¿cuál es el testimonio de vida si yo no soy una persona misericordiosa? Por eso es que muchas veces uno lamentablemente oye que no, esa fue vecina mía, no, ni me hable de ella. O cositas así, por ahí que el Señor le deja a uno llegar aquí al oído y uno no quisiera oírlo, pero le llegan. O el trato, o la respuesta, o la falta de agradecimiento, o le dije que tenía necesidad, no me ayudó. Entonces, el misericordioso tiene un espíritu perdonador y un corazón compasivo. Amén.
perdonador y un corazón compasivo. La persona misericordiosa vive y siente la necesidad de otros y actúa para solucionarlo. Se mueve. Yo conozco aquí varias personas que se mueven para bendecir, se mueven para ir a ayudar. Y llegando a este punto, he visto otra vez el canasto desocupado. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Sí, ese canasto lleno es una demostración de la misericordia que tenemos por aquellos que no tienen. Entonces, iglesia, por favor, analicemos una y otra vez. Si aquí vamos bien, vamos ya en el versículo 7. Entonces, analicemos si sí realmente yo soy una persona misericordiosa o si no soy una persona misericordiosa. Tiene uno que tener sabiduría y por eso el Espíritu Santo está como sombra en nuestra mano derecha, ¿cierto? Porque todo el que nos pide en la calle y todo, a veces, ¿qué saco yo con darle a alguien que sé que le voy a hacer un daño porque era la plática que necesitaba para ir a comprar por allá, no sé, a la olla, alguna cosita de esas que no le sirven? Entonces uno tiene que tener sabiduría también para eso. Pero tengamos misericordia. El misericordioso no oculta la necesidad. Cuando sabemos de alguien en necesidad, no, pero ¿a quién le digo? Y se la guardan, no dice, no pide ayuda. El misericordioso no oculta, no retiene la necesidad, no demora la ayuda, no importa el precio que tenga que pagar. E indudablemente en ellos se ve el amor de Dios. Entonces, que se vea el amor de Dios en nosotros. Hay mucha gente que seguramente pasó una Navidad sin mucha provisión. Mucha gente que gastó y posiblemente vamos a tener necesidad de mandar mercados, de ayudar con mercados. Así que, iglesia amada, dígale a su vecino, ¿quiere que lo llame el próximo fin de semana para el mercadito? Dígale al vecino. ¿Quiere que lo llame y le recuerde? Entonces, todos los creyentes, como les venía diciendo, debemos ser misericordiosos. Es un esfuerzo deliberado, es algo que yo decido porque soy una hija de Dios, porque yo lo que tengo lo recibí por gracia. Asimismo, lo debo dar a los demás por gracia, ¿cierto? Es un acto de la voluntad. Yo quiero hacerlo. Señor, ayúdame. El Señor pone el querer como el hacer. Si a usted no le nace, si se le olvida, si usted hace mercado y no piensa en echar un poquito extra para traer, pídale al Señor que le recuerde, que derrame ese querer como el hacer en su vida para que lo pueda hacer. Entonces, la recompensa es que alcanzarán misericordia. Y esto es muy sencillo. ¿Por qué? Porque es una ley que tiene que ver con la siembra y la cosecha, ¿cierto? Yo doy, yo recibo. Eso es lo que el Señor quiere que todos sus discípulos tengamos. Bendición, si nos bendecimos los unos con los otros, si damos al que no tiene, pues nosotros vamos a recibir. Vamos a recibir. Creo que alcanzamos todavía un poquito más. Hechos 20:35 es el versículo que podemos aplicar ahí. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Entonces, se nos enseña, y es el libro de Hechos.
iglesia primitiva, donde estaban aprendiendo qué debían hacer los unos por los otros, donde compartían las cosas, ¿se acuerdan? En Hechos, vivían todos juntos y todos compartían y nada era de que esto es mío. Entonces, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesucristo, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, como vemos, el Señor de una u otra manera nos sigue diciendo que demos de lo mucho que Él a nosotros nos ha dado. Vamos con Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados los de limpio corazón. Gracias, mijito. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán. ¿Se imagina? ¿Qué más queremos? Como discípulos ejemplares del Señor, si tenemos un corazón limpio, pues vamos a ver a Dios. O observen, piensen en todas las recompensas que hemos hablado aquí. Si estamos nosotros con las manos llenas de recompensas o vamos a mejorar en el 2025, mis amores. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta bienaventuranza es bien difícil de explicar, mis amados. Pues lo primero que se nos viene a la cabeza, y algunos me imagino, allí en Romanos 3:12, la parte B, la parte final del versículo, Romanos 3:12 dice: no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esa es la verdad. Esos somos nosotros. Pero aunque la palabra lo dice, nosotros tenemos que tener hambre y sed de justicia, ¿cierto? Y anhelar mejores cosas. Y por eso el Señor nos habla, que para eso también tenemos bienaventuranzas, bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La palabra nos dice que no hay nadie bueno, pero miren, la verdad es que las motivaciones o ideas engañosas entran a nosotros, mis amados, los creyentes, muy silenciosamente, muy sigilosamente, muy sutilmente, que viendo un programa, que los hombres observando a una chica, bueno, se nos vienen muchos pensamientos que si no tenemos sed y hambre de justicia, los dejamos pasar. No frenamos, porque no somos buenos. Y tenemos que trabajar en esas áreas de nuestra vida para tener una recompensa, mis amados. Entonces, yo estoy fascinada de estar estudiando esto, porque se me han abierto los ojos en muchas áreas. No porque yo venga a la iglesia o yo cumpla, me gane el cielo. Tenemos que trabajar. Tenemos que tener hambre y sed de justicia. Porque hay muchas áreas en nosotros, ¿cierto?, que no son buenas y tenemos que analizarlas. Entonces, como les digo, muchas veces vienen asuntos que los dejamos ahí hacer nido, decía mi esposo, ¿cierto? No, el problema no es que se pare el pájaro aquí, el problema es que haga el nido y yo lo deje y encube y saque pájaros y todo eso. Ahí viene el problema.
Entonces tengo que reaccionar rápidamente. Esto no está bien. Correr al que he ofendido, perdóname, te ofendí. Esto que yo acabo de ver, voy a apagar esa televisión. ¿Cierto? Hay que reaccionar inmediatamente. La conversación que estoy oyendo, párese de ahí si es un consultorio médico y espere allá afuera. Alejémonos, no permitamos que conversaciones, los muchachos, los jóvenes, ahora que me metieron en el Instagram, ese es un gravísimo. Uno se mete ahí, dele y dele y dele y dele, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que se ve ahí? Bueno, ahora yo veo que como que estos aparaticos saben cuál es como la línea de uno, ¿no? Entonces como que más o menos uno sigue ahí lo que le gusta a uno. Pero de todas maneras es peligrosísimo. Y de él con el dedito y dele y dele y dele. Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué estamos permitiendo? ¿Qué pajarito se está parando por ahí en la cabecita? Por eso aquí debemos estar alertas, examinándonos permanentemente para no perder las grandiosas recompensas. La grandiosa recompensa que tenemos aquí es ver a Dios. Por eso Él nos habla tan claramente. Bienaventurados los de limpio corazón. Si yo no cuido mi corazón, que es engañoso, ¿se acuerdan? Eso también lo sabemos. Perverso y engañoso. Si yo no lo examino, si yo no me voy, aquí creo que más adelante escribí eso, que les aconsejo que analicemos por la noche. ¿Qué hice? ¿Cómo actué? Señor, perdóname. ¿Qué película vi? ¿Qué vieron mis ojitos? ¿Qué escucharon mis oídos? Entonces, es importantísimo porque la recompensa es ver a Dios. Ver a Dios, mis amores. Esa es muy importante. Mantenernos limpiecitos, limpiecito el corazón. Leamos Salmos 51, 10, 12 y vamos a dejar hasta aquí. La próxima semana seguimos. Salmos 51, 10, 12. Esa sí la puse en la NBI, Castilla. Ay, les voy a dar un comercial chiquito. Muchos compramos NBI, ¿cierto? Aquí en la iglesia, cuando vinieron los de el programa de Manos Abiertas. Bueno, entonces yo me he dado cuenta que la NBI, hay una NBI antigua y hay esta NBI que se llama Castilla. La que nosotros compramos es una NBI que es la Castilla, es como decir Reina Valera del 60 o Reina Valera del 95 o Reina Valera clásica o antigua, diferentes versiones, pero tienden a decir prácticamente lo mismo. Entonces ahí me ha gustado mucho esta Reina Valera Castilla, para que ustedes a veces si se encuentran, uy, pero esto es una NBI y no dice lo mismo, es que hay una ligera diferencia. Bueno, ese fue el comercial ahora. Salmo 51, 10, 12. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Esa debe ser nuestra oración. Yo sea, Señor, ayúdame a orar esto todas las noches. Ayúdame a orar esto a toda hora, Señor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia. Que no, el Señor no me aleje porque la recompensa es ver a Dios. Entonces, no me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Santo Espíritu se contrista cuando yo veo lo que no es, cuando yo oigo lo que no es, cuando yo hago lo que no es, cuando yo respondo de la manera que no es. Se contrista, se entristece, se aleja. Ni me quites tu Santo Espíritu, devuélveme la alegría de tu salvación, ese permanente gozo.
de la salvación. Que un espíritu obediente me sostenga. Si yo no aplico todo lo que aprendimos hoy, no tengo un espíritu obediente. Si yo no salgo de aquí con hambre y sed de la palabra, tengo que pedirle a Dios un espíritu obediente, porque no lo tengo. Entonces, mis amados, dejemos hasta ahí. Y dice, así hasta ahí. Un espíritu obediente me sostenga, un espíritu obediente. Si mi amado Espíritu Santo está en mí, quiere decir que mi espíritu, porque soy espíritu, alma y cuerpo, mi espíritu está madurando, está creciendo, está siendo aconsejado por el Espíritu Santo permanentemente. Amén. Entonces, ese espíritu obediente me sostiene firme, con hambre y sed de justicia permanentemente, mis amores. Dios me los bendiga. Espero la próxima semana seguiremos con Mateo. Les aconsejo que lean Mateo. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de verdadera bendición para tu vida. Te invitamos nuevamente a seguirnos en nuestras redes sociales y darle un me gusta a nuestro Facebook o inscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte de nuestros próximos mensajes y saber exactamente cuándo estamos en vivo. Si Dios ha puesto en tu corazón el deseo de apoyarnos financieramente, podrás hacerlo a través de las cuentas que aparecen en la pantalla. Gracias por tu generosidad. Hemos podido llevar ayuda y esperanza a muchas personas en la ciudad de Ibagué, no solo compartiendo el mensaje de Cristo, sino también a través de entrega de alimentos, consejería y apoyo económico para quienes lo necesitan. Gracias por visitarnos y esperamos vernos la próxima semana.